Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo y hoy vamos a empezar un nuevo estudio sobre una mujer llamada Lidia. No se dice, no sabemos mucho de ella, pero lo que sabemos se encuentra en Hechos 16. Hechos 16, espero que tengan sus Biblias para poder empezar. De una vez les voy a decir que Lidia por nombre se llama solo 2 veces en la escritura y se encuentra aquí en Hechos 16. Pero al empezar de saber de algo de ella y a terminar de saber algo de ella, todo se encuentra en este capítulo. Así que vamos a leer la mayor de la porción de esta referencia en Hechos 16 por el hecho de que tenemos que saber qué está sucediendo entre cuando se menciona primero y cuando termina mencionar a Lidia. Es algo maravilloso saber el contexto y qué está pasando. Así que vamos a empezar. Espero que estemos listas. Eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y obviamente tener la Biblia, ¿sí? Espero que tengan su propia Biblia y puedan escribir notas o marcar la Biblia donde usted quiera, como usted quiera, ¿sí? Así que vamos a leer en capítulo 16 de Hechos, solo versos 11 a 15. Traté de hacer un estudio solo, pero no pude. Así que voy a hacer 3 partes de Lidia y aunque la segunda parte no vamos ni a mencionar a Lidia por nombre, pero vamos a saber muchas cosas que están sucediendo. Así que, por favor, Hechos 16, versos 11 a 15. Yo leo de la Biblia de las Américas, ya lo saben, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al siguiente día a Neápolis, mejor dicho, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal en la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Obviamente Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Y en el tercer día, en el día de reposo, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. 15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis a que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Aquí sabemos algo en detalle de Lidia, ¿verdad? Interesante. Obviamente Pablo está en su segundo viaje misionero. Y esto no se trata de Pablo en este momento, pero sí se trata de Pablo, pero más ahorita de Lidia. Ahora, ¿qué sabemos de Lidia? Bueno, sabemos en verso 14 quién es Lidia y vamos a repasar lo que hemos leído, ¿verdad?
Entonces, en verso 11, Pablo está comentando dónde iban, a qué rumbo iban, y llegaron allí a la ciudad principal de la provincia de Macedonia, que es Filipos. Entonces, esta ciudad es nombrada en honor de Felipe II, que era el padre de Alejandro el Grande. Recuerden algo de la historia de Alejandro el Grande, que fue por todo el mundo y conquistó muchas tierras, ¿sí? Así que en verso 13 es muy interesante. En la vida de Pablo tenía una rutina tanto que era posible, ¿verdad? Entonces en su rutina era buscar un lugar para orar. Y ahí dice en verso 13, ¿verdad? Que en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río. Entonces la puerta de la ciudad y fueron a un río, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. ¿Por qué dice pensábamos que era un lugar de oración? Porque eso buscaban, eso era parte de su rutina de ir a orar. Entonces creían que habían encontrado un lugar perfecto para orar. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay personas que quieren escuchar la verdad. Entonces vieron a que allí se habían reunido a Pablo con algunos hermanos para orar. Y ellos se sentaron, ¿verdad? Ahí al final del 13, dice, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Entonces, había una reunión de mujeres allí al lado del río. Quizás los siguieron, quizás estaban allí lavando su ropa, no sé, no se sabe qué estaban haciendo estas mujeres. Pero es más probable que sí habían seguido a Pablo para escuchar algo de las buenas nuevas que habían escuchado por Pablo mismo o por otras personas, que había un evangelista, por decirlo así, en la ciudad que estaba compartiendo las buenas nuevas. Entonces, es más probable que era eso, porque aquí se encontraba a esta señora Lidia. Entonces, en 14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces aquí sabemos detalles de quién es Lidia, ¿verdad? Ella es una impresora, ella es una mujer de negocios y ella está escuchando a Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Es una mujer de negocios de Tiatira. Las telas de púrpura eran fabricadas en Tiatira. Y esta ciudad famosa por su actividad comercial. Entonces estaba activo, era negociante, esta ciudad, y ella, Lidia, se encuentra en esta ciudad haciendo su negocio, ¿verdad? Pero interesante que tomó de su tiempo para ir a escuchar a Pablo. Entonces es como que Dios ya lo está trayendo hacia él, ¿verdad? Entonces tenía aquí en Tiatira, tenía una importante colonia judía y se encontraba a unos 30 kilómetros al sudeste de Pérgamo, en la provincia de Asia. Así que interesante, ¿qué sabemos de esta mujer? Es negociante, adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios. Ella era una gentil prosélita que adoraba al Dios de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era una gentil
prosélita. Es decir, que tenía otra religión. Para ponerlo más simple, tenía una o otra religión, pero se convirtió siendo gentil a judía. Entonces, había un procedimiento para convertirse al judaísmo. Ella era una gentil prosélita. Entonces, ella adoraba a Dios. Interesante que no era una verdadera adoradora a Dios hasta este momento, porque no conocía quién era el Mesías. Pero aquí está escuchando de Pablo el Evangelio, ¿verdad? Pero algo muy importante que anotar, que aquí dice en el mismo verso, el Señor abrió su corazón. Aquí dice mucho y todo, porque la salvación no es de uno, sino es una obra divina, es de Dios. Entonces, esta es otra prueba de la soberanía de Dios en la salvación. Quiero ver algo en Hechos, solo vamos a retroceder aquí, Hechos 13, en verso 48, por favor. Hechos 13, 48. Dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ok. Esta es la referencia, y aquí otra vez en Hechos 16, 14, cuando dice el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pues que hablaba Pablo, las buenas nuevas, predicaba el Evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí en Hechos 13, 48, dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esto es una de las declaraciones más claras de las Escrituras sobre la soberanía de Dios en la salvación. Dios elige al hombre para la salvación, no al contrario. No, es divina, la obra es divina, es llamado de Dios, es algo que Dios hace. Increíble. Dios conoce a cada uno que va a ser salvo, conoce hasta el último. Y aquí sabemos que por la soberanía de Dios, Lidia es una de esas personas para recibir la salvación. Ahora, no es obra humano, no es obra humano, es obra divina. ¿Ya? La obra es de Dios. Ahora, apunten a estas referencias. Hay 4. Yo quiero que los apunten y puedan leerlo después. Pero vamos a tomar tiempo de leer solo una. Pero las referencias son Juan 6, 55, Juan 6, 55, Efesios 1, 4, Efesios 1, 4, Colosenses 3, 2, no, disculpe, 3, 12, Colosenses 3, 12 y Segunda Tesalonicenses 2, 13. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Ahora, pero vamos a ver algo, una de estas, solo para saber de qué se trata, ¿sí? Vamos a ir a Juan 6, por favor, en verso 65. Juan 6, 65. Dice, y decía, ¿quién decía? Jesús. En algunas Biblias, la letra que sigue está en rojo, es decir, que Jesús está hablando estas palabras, ¿sí? Entonces, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no
lo ha concedido el Padre. No puede ser más claro, ¿verdad? Está claro, clarísimo que es obra de Dios. Dios atrae, Dios concede, Dios ha de antemano escogido a quienes van a recibir la salvación. Ahora, la fe en sí es un regalo de Dios. Y eso lo puedes comprobar en Efesios 2, 8 a 9. Yo sé que lo saben de memoria, ¿verdad? Pero pueden leerlo, apunten Efesios 2, 8 a 9. La fe en sí es un regalo de Dios. La fe para creer en la palabra de Dios, en el evangelio, el mensaje de Dios, por medio de quien sea. Y aquí Pablo es el que es usado para traer la palabra de Dios, la palabra de reconciliación en el evangelio, las buenas nuevas de todo lo que Cristo ha hecho para ofrecernos ese perdón. Así que vamos a regresar a Hechos 16:15. Dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. ¿Ok? Entonces, algo más interesante aquí es de que ella y su familia fueron salvos. Entonces, hay algo semejante que vamos a ver más adelante de que ella y su familia. Pero ahora, ¿qué significa ella y su familia? ¿Solo sus parientes, sus hermanos, sus hermanas? Hay algo muy distinto que es más amplio que familiar, de sangre. Entonces, vamos a ver en Filipenses 2, 4, no, Filipenses 4, ya, Filipenses 4. Vamos a leer versos 2 y 4, por favor. Filipenses 4, 2 a 4. Dice, ¿por qué lo vamos a leer? Bueno, vamos a ver. Ok, vamos a leer. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas, en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. ¿Por qué estamos leyendo esto? Es algo que es parte de lo que hemos leído aquí en el 15, cuando ella y su familia, aquí tenemos dos nombres de dos mujeres que estaban allí con Lidia. Entonces, cuando dice Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía. ¿Quién? Primeramente, ruego. ¿Okay? El término griego significa implorar o apelar. Entonces es fuerte, un ruego, imploro, apelo a Evodia y a Sintique. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres? Bueno, aparentemente estas dos mujeres eran miembros prominentes de la iglesia, que puedan haber estado entre las mujeres que se reunían para orar cuando Pablo predicó por primera vez el evangelio en Filipos. Lo que habíamos leído en Hechos 16:13.
¿Cómo sabemos todo eso? Pues es lo que dice la Escritura. A los teólogos, a los estudiadores, los que han estudiado en detalle la Escritura, ven que ellas eran parte de ese grupo de mujeres que estaba ahí con Lidia. Entonces, por eso estamos leyendo. Parece que es muy aparte, ¿no? Pero es algo muy significante de estas mujeres que estaban ahí entre el grupo de mujeres que donde estaba Lidia, cuando Pablo estaba buscando un lugar para orar. Entonces, aparentemente estas dos lideraban dos facciones opuestas en la iglesia. Es una contradicción para mí. Tener liderazgo en dos facciones opuestas en la iglesia. Okay, es algo tremendo. No debe de suceder. Hay que tener armonía, ¿no? Hay que estar de acuerdo. Entonces, probablemente por un conflicto personal. Aquí, mujeres, les voy a hablar directo. Porque hay veces podemos ser más emocionales, mujeres, ya, más que los hombres y todo. Podemos tender a ser más emocionales y tomar un lado más personal que ver todo el cuadro y ser más efectivas en estar de acuerdo con una hermana que no está de acuerdo, llegar a un acuerdo en vez de traer y dividir a la iglesia y traer uno a mi lado, a mi punto de vista. ¡Ay, qué error! Es un gran error. No debemos participar en tal cosa. Hay que pedir la armonía, hay que buscar la paz, hay que estar de acuerdo y no interferir en lo que Dios hace con un conflicto personal. No puede ser. Deja ese conflicto. No es importante. El esquema de todo el plan de Dios es algo mínimo que puede dividir y destruir iglesia. No vamos a ser parte de eso. Por favor, hermanas, dejarlo personal, en lo personal. Vamos a buscar lo que dice el Señor, vamos a aplacar lo personal y mejor buscar lo que dice el Señor y estar de acuerdo con Él. Él no quiere dos facciones por líderes en la iglesia, específicamente mujeres. No, no debe de ser. Por favor, hermanas, no sé quién de nosotras podemos estar en esta situación. Dios lo sabe, pero miren, no es saludable. Dejemos el corazón duro, lo personal a un lado, echémoslo, despojémoslo, mejor dicho, es una palabra muy adecuada. No hay que tener un conflicto personal en la iglesia con mi hermana. Por favor, no. Si uno se examina, uno va a ver la dureza del corazón de uno mismo. No, es muy fácil apuntar el dedo para la otra. No, tiene que ver que tú vas a cambiar el pensar de la otra. No, mejor que Dios obre en tu corazón. Mejor. Mejor para ti, mejor para la iglesia. Por favor, no vamos a identificarnos con estas dos mujeres. No. Pablo está rogando, implorando, apelando a estas dos mujeres líderes, hermanas en Cristo, cristianas. No puede ser. No dejen de que sea semejante cosa. Por favor, es muy importante porque debemos hacer lo correcto delante de Dios, ¿verdad? Hay que hacer lo que Dios manda. Aquí Pablo le está implorando algo muy fuerte, que tomen conciencia de lo que están haciendo, porque no es saludable para nadie, ni para ellas.
Así que es un conflicto que está sucediendo aquí. No debe ser algo normal, no debe ser algo que es algo que no es nada. No, es algo tremendo, no se puede. No se puede, hermanas. Por favor, déjenlo personal, porque no va a lograr nada bueno. Entonces, estas mujeres conocieron al Señor en esta prédica en Filipos y aquí están como líderes. Eran alguien que estaba en el grupo con Lidia, y yo sé que este estudio es de Lidia, ¿verdad? Pero abarca muchas cosas. Entonces, Pablo le está rogando que vivan en armonía. Algo muy interesante, porque la armonía aquí es la estabilidad espiritual y que depende del amor mutuo. Son hermanas. Hay que amarnos. Sí. ¿Cómo vamos a no amarnos siendo hermanas en Cristo? Entonces la armonía y la paz entre los creyentes es tan importante, es un deber. No tengo que amar. No, 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 no. Voy a amar. Dios dice, hay que amar. Vamos a amar porque es lo que requiere el Señor. No es para lucharlo, no es que negarlo. No, no, mejor someternos a lo que dice Dios. Hay que amarnos como familia de Dios, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Aparentemente, la desunión en la iglesia de Filipos estaba a punto de destruir la integridad de su testimonio. ¿Por quién? Por estas dos mujeres, estas dos hermanas, líderes. Oh, por favor, hay que reconocer, hay que reflexionar de no tener tal asunto o circunstancia en nuestras vidas. En la vida de la iglesia no es saludable. Dejemos lo personal, ¿verdad? Dejemos lo personal. Ahora, en verso 3 sigue hablando Pablo. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí también Pablo dice mucho, ¿verdad? Aquí en Filipenses. Fiel compañero, la palabra, mire, hay que ver el cuadro aquí. Nos pinta un cuadro Pablo por las palabras, ya, fiel compañero. La palabra griega describe a dos bueyes en un yugo. Estando, se puede imaginar, ¿verdad? No pueden irse a su lado, a lados opuestos, no, es imposible. Entonces este es el cuadro que está pintando, fiel compañero. Entonces, dos bueyes en un yugo, ¿verdad? Tirando de la misma carga. Un compañero es un socio o un igual en un esfuerzo específico. En este caso, uno espiritual. Se puede ver el cuadro físico, ¿verdad? De los dos bueyes, un compañero. El propósito es el mismo, ¿verdad? Es algo, este caso es algo espiritual. Es posible que este individuo no tenga nombre, pero es mejor tomar la palabra griega traducido como compañero, como nombre propio. Probablemente era uno de los ancianos de la iglesia, no se sabe. Hay muchos detalles que solo se mencionan una vez y no sabemos otra cosa de la situación o de este hombre, ¿verdad? El fiel compañero. Entonces,
hay que aceptar lo que dice Pablo, lo que dice la Escritura, y hay que apropiarlo, hay que considerarlo en situaciones semejantes, ¿verdad? Entonces, aquí también en el verso 3 dice, junto con Clemente, pero algo muy interesante que se dirige a este fiel compañero, pero Pablo dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Dice gran cosa Pablo de estas mujeres. ¿Ya? Hay que terminar bien. Entonces Pablo está pendiente de que estén en armonía, ¿ya? Estén pensando lo que es mejor para la iglesia, no en lo personal. Ahora, ellas han luchado, compartido las luchas con Pablo. Eso tiene mucho que ver. Pablo sufrió muchas cosas y estas dos mujeres con Lidia han luchado en la causa del Evangelio. Y míralas ahora. Pablo le está rogando. Ahora, con Clemente, se menciona aquí Clemente, no sabemos ni quién es, no se sabe nada más de él. Ahora, pero se dice aquí, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gloria a Dios, ¿verdad? Él no menciona nombres, pero ya están escritos en el libro de la vida. En la eternidad pasada, Dios registró todos los nombres de sus elegidos en ese libro, que identifica a los herederos de la vida eterna. Gloria a Dios. Pueden apuntar las siguientes referencias y pueden ustedes leerlas en su tiempo, por favor. Entonces vamos a ver, vamos a listar estas referencias. Primero, Apocalipsis 3.5, Apocalipsis 3.5, Daniel 12.1, Daniel 12.1, Malaquías 3.16 y 17, Malaquías 3.16 y 17, Lucas 10.20, Lucas 10.20 y Apocalipsis 17.8, Apocalipsis 17.8 y 20.12. 20.12. ¡Wow! Esto se trata de Lidia, ¿verdad? Ya, ok, vamos a regresar a enfocarnos en Lidia. Les digo que hay muchos detalles y hay que saberlos, ¿no? Hay que saberlos para tener mejor entendimiento. Ahora vamos a regresar a Hechos 16, por favor. En verso 15 habíamos quedado que cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces, Lidia aquí está hablando, ¿verdad? Le está invitando a Pablo que venga a quedarse en su casa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando ella y su familia se bautizaron. Hay 4 referencias que quiero que apunten, por favor, refiriéndose a que ella y su familia. ¿Quiénes son los que incluye su familia, verdad? Vamos a ver en en Hechos 16:31, pero esto va a ser la próxima. Solo escriban estas referencias, por favor. Lo semejante, otras personas que vinieron a la fe de Jesucristo con sus familias en el Nuevo Testamento son, uno, pueden apuntarlo, Cornelio, y eso se encuentra en Hechos 10, 24 y 44. Hechos 10, 24 y 44.
También otra familia, personas con sus familias que llegaron a la fe de Cristo, el carcelero de Filipos, y eso se encuentra en este mismo capítulo, en 16:31, Hechos 16:31. Eso lo vamos a ver la próxima vez, ¿verdad? Okay. Pero también Crispo, él y su familia llegaron a la fe de Jesucristo en Hechos 18:8. Hechos 18:8. Y también Estefanas. Y eso se encuentra en 1 Corintios 1:16. 1 Corintios 1:16. Entonces, aquí vamos a dejar este punto. Y vamos a leer otros versos siguiendo en Hechos 16 la próxima vez. Pero vamos a reflexionar, ¿sí? Lidia era en la soberanía de Dios, fue escogida a recibir la salvación. Entonces, ella escuchó lo que Pablo decía. Ella siguió a Pablo y estaba en ese grupo de mujeres donde Pablo quería orar, tenía buscar un lugar de orar. Y el Señor le tocó el corazón de Lidia. Gloria a Dios. No importa qué profesión tengamos, qué trabajo, no. Dios escoge, ya lo sabemos, es soberano. Puede escoger hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando Él quiera. Simplemente he dicho, ¿no? Y Lidia era una de esas personas, mujer, que amaba a Dios, adoraba a Dios, cambió su religión, siendo una gentil, se cambió al judaísmo, se convirtió al judaísmo, pero ahora es verdadera adoradora del Dios vivo. Gloria a Dios. Ahora nosotras, ¿qué de nosotras? Fuimos escogidos de recibir la salvación del Señor. Bueno, entonces hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, y eso se hace por la palabra de Dios. Hay que enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vamos a seguir enfocándonos en el Señor. Hasta la próxima.